Muchas gracias por esta oportunidad. Quisiera agradecer al doctor Edwin Salazar Jerez la oportunidad que nos da de poder comunicarnos y transmitir un poco de los conocimientos que tenemos sobre esta materia. Gracias a la Contraloría y a nuestra directora por también permitirnos compartir con ustedes. La verdad es que la ley de contrataciones, ya lo decía el profesional que me antecedió, es una ley realmente de mucha controversia. Y creo yo que es algo bien importante si nosotros trabajamos día a día en la parte administrativa de nuestras instituciones, el poderla conocer, ponerla en práctica y desarrollar todos sus procedimientos que de alguna manera nos va la ley guiando para su ejecución, que es de suma importancia para las instituciones porque somos los que en esta parte, los que proveemos todos los insumos para que los compañeros en sus diferentes unidades administrativas realicen su trabajo y tengan los elementos necesarios y oportunos para poder realizar su trabajo. Además, creo yo, el ICS tiene una responsabilidad mucho mayor con los afiliados, ¿verdad? Principalmente en proveerles de los servicios y sobre todo del medicamento que en algunos casos necesitan para continuar su tratamiento de las enfermedades que los puedan aquejar. Así es de que vamos a desarrollar este tema. La verdad es que es un tema sumamente importante. Voy a compartir me dices, Axel, por favor, si se ve. La vemos ahorita en modo edición, estimados licenciados. Tal vez solo si la puede compartir como presentación. A ver. Vamos a ver. Ya la tengo aquí. Ahí, Axel. Ya vemos para que usted sepa, la pantalla, vemos la pantalla. Solo tiene que ponerla en modo presentación y luego hay una opción que dice compartir pantalla. Con esa ya la vamos a poder ver. Correcto, vamos a ver. Salgámonos de ahí. Dice... Estimado licenciado, tal vez al momento de compartir el contenido, vamos a compartir todo el escritorio. Si me hace el favor, y aprovecho este espacio para recordarles el formulario de participación. Espérame, Axel, vamos a ver aquí. A ver, compartir contenido, tengo sonido del equipo, sí, ¿verdad? Escritorio. Compartir todo el escritorio. Ahí estamos. Vamos a esperar unos momentos. No aparece. Ahí estábamos bien, solo teníamos que, podemos hacer este inicio nuevamente de compartir todo el escritorio y nosotros tenemos que irnos a PowerPoint para poder compartir. A ver, espérame, aquí estamos. ¿Aquí? Compartamos ahora la pantalla para presentación, estimado. Fíjate que de una vez me tira de una vez
la presentación aquí en mi máquina y no me deja. Vamos a ver. Sí, podemos. Aquí. Ahorita vamos a hacer las pruebas. También, Axel, creo que podría Elix, si se está complicando mostrarla, enviarla por correo electrónico. Y se la vamos mostrando nosotros. Ahorita ya la vemos, estimado Lic Federico. ¿Ya? Listos. Ahí estamos, Lic. Ok. Bueno, muchas gracias. Perdonen ahí el inconveniente técnico. Bueno, ya lo decíamos, es el decreto 5792, Ley de Contrataciones del Estado. Realmente, ¿cuál es el objetivo de este evento? Yo creo que en 2 horas sería sumamente atrevido decir que podemos abarcar la totalidad de la ley y su reglamento, realmente, y sus modificaciones, porque al final de al cabo, recientemente se realizaron algunas modificaciones al reglamento, no a la ley, que bueno, ustedes saben que existió alguna controversia sobre la parte de las modificaciones que se querían hacer a la ley. Sin embargo, el reglamento fue objeto de modificaciones y realmente para su ejecución, pues nos dio una luz un poquito más intensa para poder visualizar algunas cosas en la parte de la ejecución de nuestros eventos, que al final y al cabo, y lo decía, creo que el ejecutivo del ICS, es algo que es lo que es nuestro día a día. Y me imagino que en el ICS, en la parte administrativa, los eventos son más recurrentes y son de mucha más cantidad que en algunas otras instituciones. Creo yo que por la magnitud y el tamaño de la institución. Entonces vamos a dar a conocer algunas cosas relevantes que nos puedan servir para la ejecución de nuestro trabajo diario. Como les decía, realmente la ley, si nos vamos por cada una de las modalidades de compra, pues nos llevaría cierto tiempo, pero vamos a tratar de dar generalidades. Y si más adelante pues se quiere concertar algo más en específico, pues se podría hacer, ¿verdad? ¿Qué contenido vamos a ver? Bueno, yo creo que siempre es conveniente tener tener el contexto donde nos estamos desarrollando, y realmente el contexto de la ley de contrataciones. Vamos a ver el decreto como tal, algunos artículos que son relevantes para los que trabajamos en la parte administrativa o que trabajan en la parte administrativa de realización de los eventos, las modalidades que existen de adquisiciones, algunas generalidades que la ley nos da y el reglamento de las modalidades de las adquisiciones. Vamos a tratar de resumir un procedimiento de licitación o cotización que me imagino que es la modalidad más recurrente, aunque creo que de repente también la parte de la subasta electrónica inversa podría ser una de las alternativas por el tamaño, me imagino, de los eventos que ustedes realizan. Las garantías o seguros, que es cabalmente el escudo que tienen las instituciones para garantizar que los proveedores pues nos cumplan con lo que han ofrecido en sus cotizaciones y obviamente platicar un poco de las prohibiciones y de las sanciones que van aunadas a la parte de si no realizamos algún tipo de procedimiento adecuadamente, ¿verdad? Bueno, estamos en el contexto general, estamos en el derecho, ¿verdad? En el derecho precisamente y estamos en la rama del derecho público y específicamente en el derecho administrativo, ¿verdad? Ese es el contexto en que nos movemos cuando hablamos de la ley de contrataciones
del Estado. Y obviamente cuando hablamos de legalidad, yo no soy abogado, pero siempre me gusta hacer esta referencia porque muchas veces nosotros los que trabajamos en la parte administrativa tenemos que tener un apoyo muy cercano de la parte jurídica para poder desarrollar nuestros eventos. Obviamente nosotros debemos de conocer la ley, debemos de conocer a profundidad sus artículos. Sin embargo, los abogados pues estudiaron precisamente toda la teoría para poder orientarnos en algunas discusiones que podamos o de algunas situaciones que podamos tener algún tipo de conflicto. Entonces la jerarquía de la normatividad nos da en la preeminencia de todas las leyes y de todos los reglamentos a la Constitución Política de la República. Luego tenemos las leyes ordinarias, las leyes o los reglamentos y la parte de los todo lo que son acuerdos, todo lo que son circulares que nos puedan generar algún tipo de normatividad para la realización de nuestros eventos, ¿sí? Entonces, en el marco de la adquisición de la ley de contrataciones del Estado, debemos de conocer el Decreto Legislativo 5792, que es la Ley de Contrataciones del Estado, el Acuerdo Gubernativo 122-2016, que es el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que fue recientemente, algunos de sus artículos fue modificado por el Acuerdo Gubernativo 147-2021. Vamos a ver en la presentación en donde este reglamento sufrió algunos de las modificaciones, que les digo, en su mayoría fue ampliación de algunos conceptos y de algunos tiempos para la realización de los eventos. Bueno, tenemos la resolución 18-2019, que es todo lo que norma la parte de Guatecompras, que efectivamente, como decía el licenciado Granados, es una herramienta de transparencia que nos permite pues colocar a la vista de cualquier ciudadano de nuestro país el que pueda determinar cómo realizamos nosotros nuestros eventos, ¿verdad? No es más que eso, ¿verdad? Algunos piensan que Guatecompras es un software que nos permite realizar las compras. Diría yo que la única parte donde de repente sí podría ser es la subasta electrónica inversa, pero de ahí es un portal que nos permite transparentar nuestras acciones como institución. Y luego tenemos nuestros manuales, ¿verdad? El manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones, que debemos ya contar desde hace algunos años, ya es una norma que debemos de tenerlos y sobre todo los tenemos que tener actualizados, ¿verdad? Muchas veces creo yo que contamos con el manual y el manual no se ha revisado en 4 o 5 años, o 3, 4 años, 2 años, ya es mucho. ¿Por qué? Porque algunas normas cambian constantemente. Bueno, les decía yo que ha cambiado o se ha modificado el reglamento, entonces nuestro manual ya debería de estar actualizado con estas modificaciones. ¿Quiénes son los responsables de la aplicación del marco normativo? Porque al final y al cabo es el marco normativo el que debemos de aplicar a nuestros eventos de compras, ¿sí? Primero es las autoridades de la institución. Creo yo que tienen una gran responsabilidad para marcar la pauta, el camino, la dirección en que tenemos que conducirnos en esta parte. Ya lo decía Axel en su introducción, este año se ha impulsado todo lo que es la probidad hacia el actuar de los empleados y funcionarios públicos, que es algo que en el tapete está muy cuestionado y ustedes pues como ciudadanos
pueden observar y pueden leer en los periódicos cada vez que se habla de un evento de este tipo que va relacionado a las compras del Estado, no hay una visualización de parte de la ciudadanía sobre que se estén realizando adecuadamente. Y tenemos que, obviamente, quitar esa impresión porque efectivamente hay muchas instituciones, incluyendo las de ustedes, que efectivamente se esfuerzan todos los días para que estos eventos sean los más transparentes posibles, ¿verdad? Está el área legal, que efectivamente es un gran apoyo para la parte administrativa, que al final es la responsable, efectivamente, pero el área legal es el soporte que nos permite tener precisamente todo el contenido, en algunos casos, de nuestras bases, por ejemplo, en la parte de las licitaciones y todos aquellos elementos necesarios que soportan nuestro evento. El área financiera, obviamente, que nos da la información necesaria para saber si tenemos y contamos con el recurso necesario y el soporte necesario. Recuérdense que también ya está normado esa parte de contar con los recursos para poder realizar nuestros eventos. Y obviamente el área administrativa, que es la responsable de la ejecución de los eventos de adquisiciones, ¿verdad? No solo de las partes materiales, sino también de la parte de renta de edificios, la parte de contratos de trabajo, contratos de servicios profesionales, contratos, toda esa parte creo que es importante, ¿verdad? Luego tenemos la parte el área técnica de compras, que efectivamente es la ejecutora de todos los eventos, ¿verdad? O por lo menos es el área responsable de realizar y llevar toda la logística que nos permite llevar y realizar de buena manera todo lo que son las adquisiciones de la institución. Miren, ¿qué dificultades he encontrado yo? Esto no es algo que me lo hayan dicho, que me hayan contado, sino es algo que yo al final de mi trabajo de 6 años, 5 años y medio en la institución donde estuve, pues, y ahora que estaba realizando esta presentación, ¿qué dificultades encontré yo en la ejecución primero es el actual proceso, y eso pues es sabido de todos, ¿sí? De contrataciones es demasiado, es complejo, ¿verdad? O sea, como que no sé yo dónde, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rapidito, ¿verdad? Los tiempos, o sea, yo no sé, no he determinado totalmente de dónde los tiempos de ejecución de un proceso de licitación nos lleva a 3, 4 meses, ¿verdad? De ejecución. No sé, en algunos cálculos, en algunas partes de la ley encontramos algún tipo de dificultad. Luego las capacidades institucionales, ¿verdad? Sobre todo las capacidades gerenciales, debemos de tener ejecutivos bien preparados, ejecutivos que sepan de este tipo de procesos para poder cumplir precisamente no solo el marco legal, sino toda la planificación que se debe de realizar. O sea, yo creo que una de las partes bien importantes de nuestros procesos de compras, llamémosle así, es la planificación adecuada de lo que tenemos que hacer y el contar con personal calificado que nos permita realizar esos eventos, ¿verdad? Creo que en esta área sí es como que muy dificultoso su implementación
cuando tenemos personal de muy recién ingreso y queremos realizar algunos eventos y no contamos con esas capacidades. Luego, la falta de capacidades informáticas, que creo yo que eso no sé realmente en el ICS cómo están, pero las que yo he conocido muy directamente, he visto la falta de aplicaciones informáticas que nos faciliten el trabajo y que dejemos de usar las famosas hojas de Excel para poder realizar nuestro presupuesto anual, por ejemplo. Ahí todavía tenemos instituciones que lo hacen así. Entonces, la falta de herramientas tecnológicas que nos permitan hacer más rápido el proceso, obviamente nos da como resultado ese alargamiento de tiempo para poder cumplir con lo que a veces debemos de cumplir rápidamente. En algunas ocasiones el proceso interno no fomenta la transparencia ni la misma. Yo me recuerdo que en la parte de la baja cuantía, pues la baja cuantía no tenía temporalidad para poder publicar los documentos que soportaban ese tipo de compras. Sin embargo, ahora con la modificación de las modificaciones al reglamento, creo que eso se va subsanando, pero eso es, creo yo, algo bien importante. Luego, entonces, tenemos la parte de este círculo que nos permite efectivamente, y ahí estamos involucrados nosotros, ¿verdad? Como personas, es que tenemos una ley, tenemos un sistema de reglas que debemos cumplir, pero también tenemos la parte de la ética, ¿verdad? Que es la parte de los principios que nos orientan en la toma de nuestras decisiones cotidianas. Y luego tenemos la parte que esto, como les decía, pues este año se ha impulsado desde la Contraloría, la parte de la ética, pero esto ya va más relacionado no solo a la institución que debe de impulsar esta parte, ¿verdad? Del respeto a la ley, el fomento a la ética profesional y a la probidad de nuestras acciones, sino también nosotros como individuos, como profesionales, debemos de tomar en cuenta esta parte en el ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Y rápidamente el contexto específico, antes de entrar a la ley, esto lo vamos a ver rapidito. Miren, todas las instituciones debemos de tener esto. Tenemos una naturaleza, por qué fuimos creados. Ya decía el licenciado Granados, tenemos 75 años, 70 y algo de años, desde 1946, la creación del Seguro Social, fruto de la Revolución de 1944. Y ahí está el ICS desde hace ese tiempo para acá, fue creado por algo, tiene sus objetivos, tiene su visión debe de tener sus valores, tiene una estructura organizacional que le permite cumplir con los afiliados, todas aquellas necesidades de estos, debe de tener la determinación de sus metas anuales, la determinación de las necesidades de sus oficinas regionales, de sus delegaciones para realizar su presupuesto, ¿verdad? Y en el presupuesto, pues obviamente parte importante es ahora la programación de las negociaciones, se le llama, ¿verdad? Técnicamente al plan de compras. Antes le llamamos plan de compras, todavía la misma ley contempla que se le puede llamar plan de compras, plan de programa de compras, pero realmente es la programación de las negociaciones que nosotros vamos a realizar, y eso fue reformado por el Acuerdo Gubernativo 147-2121 en el artículo 3, ¿verdad? Y finalmente, a lo que de alguna manera es nuestro quehacer de todos los días, las modalidades de adquisiciones, ¿verdad? Miren, rapidito, hay una herramienta
que nosotros desarrollamos en la institución donde yo laboraba, porque veía yo muy engorroso hacer el presupuesto en hojas de Excel. Y entonces, pues teníamos que pasar esto que ustedes ven, ¿verdad? Nuestra hojita de Excel para poder realizarlo. Sin embargo, con una herramienta informática que se desarrolló, ya desde esta pantalla que ustedes están viendo, se desarrolla el anteproyecto de presupuesto. El mismo software que ya está parametrizado para eso le da la modalidad de compra, el tiempo estimado para la realización, etcétera. Le da también, incluso aquí, si logramos ver, aunque está pequeña la letra, podemos ver que ya en esa herramienta nos programaban las compras de baja cuantía, que efectivamente pueden ser programadas y que ahora ya tienen algún tipo de reglamentación que antes no tenía, ¿verdad? Esa parte es importante. Nosotros presentamos así sale en el portal de Guatecompras nuestro plan de compras, ¿verdad? Que tenemos que subir todos los años para poder estar y cumplir una normativa, ¿verdad? Algo que me llamó la atención, ¿verdad? En mayo de este año fue una publicación. Siempre hay publicaciones sobre este tema, ¿verdad? Generalmente no son muy halagadoras, pero generalmente hay publicaciones. Me llamó la atención esta publicación que nos habla sobre el puesto de la percepción del índice de percepción de la corrupción, que nos colocó en el puesto 146 de 180 países, ¿verdad? Que es algo que no nos debería de halagar, ¿verdad? Sino de preocuparnos más de lo que ya estamos para poder no solo limpiar esa parte de esa percepción que tenemos, sino que creo yo que como guatemaltecos necesitamos que la población tenga confianza en sus instituciones, ¿verdad? Bueno, teniendo este contexto, llegamos al decreto 5792, que es la Ley de Contrataciones del Estado, y como documento, como tal, es el conjunto de leyes que rigen todas las compras, decíamos ya, por parte del Estado de Guatemala, y que es el Acuerdo 5792 del Congreso de la República. ¿Cómo está estructurada la ley? Bueno, tiene títulos, capítulos, artículos que efectivamente nos van desarrollando título por título cada una de las normativas que tenemos que respetar dentro del ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Ahí lo ven ustedes. Creo que ya hemos tenido, algunos de nosotros, la posibilidad de leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces cada vez que necesitamos recurrir a ella y aclarar algunas, no necesariamente hay que saberla de memoria, pero el ejercicio diario nos va dando esa habilidad, ¿verdad? Esa habilidad de poder conocer la ley más a profundidad cada vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley es normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública. Ese es el objeto de la ley. Para eso fue creada la ley. Entonces, sobre ese contexto es que la ley desarrolla un conjunto de artículos que van normando cada uno de las modalidades de compras, y además de todos aquellos artículos que nos permiten desarrollar adecuadamente el contexto de esta ley. Bueno, ¿quiénes estamos en el ámbito de aplicación? Bueno, se los describí ahí, pero creo yo que en el caso de ustedes caen en el inciso B, que son las entidades descentralizadas y autónomas, ¿sí? Incluyendo las municipalidades. O sea que nosotros estamos en el ámbito de aplicación de la ley, y ahí nos describe todas las entidades que están bajo el ámbito de aplicación de la ley. ¿Cuáles son los artículos que tienen más relevancia? Y depende, ¿verdad?, del punto de vista que nosotros
desarrollemos la ley en nuestro trabajo, porque para los abogados puede ser que el punto de vista mío, que soy administrador de empresas, que la experiencia es la ejecución de los procedimientos, puede ser que estos artículos, algunos de estos artículos no sean tan relevantes como otros, pero la relevancia de la ley generalmente, y así lo veo yo particularmente, lo da en donde nos hemos desarrollado nosotros. Por ejemplo, me recuerdo una controversia que tuvimos con el director jurídico de la institución, donde cuando salió el término fraccionamiento, ese término que ahora la modificación nos aclara mucho más. Si esa modificación hubiera sido desde un inicio, no hubiéramos tenido tanta controversia y el arriesgarnos a hacernos acreedores a una sanción, bueno, de parte del ente fiscalizador, ¿verdad? Porque no era tan clara la parte de saber exactamente qué era el fraccionamiento. El director, la directora, mejor dicho, era una licenciada, la directora jurídica, tenía una forma de enfocar ese artículo y yo tenía otra. Al final, me imagino que en muchas instituciones pasa eso, ¿verdad? El director jurídico me manda una nota y me dice: yo ya le comenté a usted cuál es mi punto de vista, usted tiene el suyo, usted aplique el que debe de aplicar, pero es su responsabilidad, ¿verdad? Y efectivamente, gracias a, digamos, también a un análisis profundo, pues nos fuimos por la forma de interpretación mía y gracias a Dios, pues salimos sin ninguna situación. Pero eso es por el enfoque, les decía yo. Si alguno de los que está en esta capacitación pues es abogado o tiene otra profesión y ha ejercido el ejercicio profesional en algún ámbito de esta ley, pues tendrá su punto de vista, ¿verdad? Desde el mío, particularmente, por ejemplo, los artículos que tienen mayor relevancia porque es de aplicación y me dan ese soporte diario en mi trabajo, es, por ejemplo, tengo que conocer el objeto de la ley, ¿sí? Tengo que conocer el artículo que me dan las negociaciones entre las entidades del sector público. Miren qué tan importante es esa parte, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que cuando, claro, tuvo las dificultades con el Estado, pues nos dejó de dar el servicio de un día para otro y ya no nos brindó ningún servicio, y nosotros teníamos el servicio de internet con ellos, y nosotros en donde yo laboraba teníamos delegaciones y teníamos mucha información que enviar y que recibir, y la comunicación se nos cortó y entonces no sabíamos qué hacer. Al final nosotros contratamos, y por pura casualidad, pues sería largo contarles esa casualidad, ya desesperado buscando un proveedor que me pudiera facilitar rápidamente y sin ningún evento, porque nosotros ya habíamos realizado el evento que nos correspondía, me topé con la parte de Guatel, ¿verdad? Y yo siempre le doy una vuelta al portal de Guatecompras de algunas instituciones y me doy cuenta que algunas tienen negociaciones todavía con Guatel, para qué sirve esta parte. Entonces tenemos que conocer eso. Hay algunas instituciones que nos pueden ayudar y que es un procedimiento rápido. Obviamente hay un procedimiento, pero es un procedimiento menos complicado que cualquier otro, ¿verdad? La disponibilidad presupuestaria obviamente la tengo que conocer, ¿verdad? Ya es sancionable el que no tengamos una disponibilidad y tengamos un evento de compra, ¿verdad? La programación de nuestras negociaciones, que es algo que tenemos que cumplir año con año.
de poderla subir al portal de Guatecompras, pero más que eso, ¿verdad? Más que un cumplimiento de la norma, creo yo que una institución que no tiene programadas sus compras, que quiere improvisar esas compras, obviamente el caso de la pandemia nos agarró a todas las instituciones, a todo el mundo, con una situación que no la esperaban. Sin embargo, después de un año de convivir con una situación, creo que ya tomamos experiencia de ese año y ya este año debería ser de diferente manera, ¿verdad? ¿Sí? Pues la parte del sistema de información de contrataciones y adquisiciones, que es el portal de Guatecompras, que efectivamente, como la ley lo dice, es un sistema de información, ¿verdad? El portal de Guatecompras como software, como herramienta informática, no tiene ninguna injerencia en nuestros procedimientos, que este comentario es personal, ¿verdad? Yo creería que deberíamos de tener un software donde disminuya la intervención de funcionarios en la toma de decisiones para que los eventos fueran un poquito más transparentes. Miren, por ejemplo, la subasta electrónica inversa es una opción bien importante que se tiene ahora. Creo yo que muchas instituciones, hace como un mes y medio, estuvimos con el personal del Ministerio de Economía, ellos ya utilizan, yo creo que en el caso del IX, creo que también ya utilizan esta modalidad, ¿sí? Bueno, la parte del capítulo de los órganos competentes, tenemos que saber cuáles son las responsabilidades de cada una de los que intervenimos en los procesos y sobre todo, algo bien importante en los procesos de cotización y de licitación, cuál es la parte de la normativa de las juntas, cómo se integran las juntas de cotización y de licitación o de calificación en el caso del contrato abierto que realiza y responsabilidad del Ministerio de Finanzas, la implementación, ¿qué me impide a mí para integrar las juntas de cotización o licitación en alguna institución? No me recuerdo cuál, ya hemos dado esta información en algunas instituciones, me comentaban que al auditor interno, si era adecuado nombrar al auditor interno como parte de una junta de cotización o licitación, ¿verdad? Yo les daba mi punto de vista particular y creo que debería de ser esa parte, así lo veo yo, es que, no, imagínense que el auditor interno o parte del equipo de la auditoría interna sea parte de un evento y luego le toque a él por, no sé cómo la auditoría interna audita los eventos. A mí me pedía, cada vez que finalizaba un evento, la auditoría interna mi procedimiento y me la revisaba y me pedía algunas aclaraciones, pero ser juez y parte creo yo que no es conveniente. De hecho, creo que no debe de ser así. Esa fue mi respuesta, ¿verdad? Pero muchas veces uno tiene que conocer cuáles son aquellos impedimentos de tipo legal y objetivo que no puedo, para lo cual no puedo integrar una junta de cotización o licitación. Obviamente hay muchos de nuestros compañeros que no les gusta, que prefieren no estar, precisamente porque se han escuchado, se han dicho muchas cosas y ellos no se quieren ver involucrados en algo que efectivamente el evento como tal no reviste de esa connotación, ¿verdad? Pero hay algunos que no. Entonces tenemos que saber qué impedimentos no nos permite ser parte de esas juntas. ¿Cuáles tenemos que tener bien claro que obviamente hay impedimentos para la integración de las juntas, pero también yo me puedo excusar para no integrarla siempre y cuando esa excusa esté bien fundamentada, ¿verdad? Bueno, tenemos la parte de las modalidades de compra, que son el régimen de licitación y cotización pública, que ya son una modalidad de compra,
¿sí? Y luego tenemos las modalidades específicas, ¿verdad? La baja cuantía, la compra directa, ya las otras modalidades, ¿verdad? Y las modalidades con excepciones, ¿verdad? La parte de excepciones. Bueno, la parte de los contratos, que obviamente es la parte formal legal que realizan las dos partes, tanto a las instituciones como el proveedor, para acordar todos aquellos términos que nos permiten, pues, adquirir todo lo que nosotros necesitemos como institución. Bueno, la parte del contrato abierto, que creo yo que es importante conocerlo, porque muchas veces no conocemos la parte de qué se desarrolla o cómo se desarrolla un contrato abierto. Y yo creo que es una modalidad de compra que cada día debería también ser más utilizada. No sé qué tan robusta sea esa unidad dentro del Ministerio de Finanzas, pero creo que es una modalidad que disminuiría un poco todo aquel, digamos, presa de compras que podrían tener las instituciones, y podría ser digamos, una modalidad un poquito no, podría ser más rápida, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Bueno, la suscripción de los contratos y cuál es digamos, el procedimiento que se le da a un contrato hasta llegar al archivo digital o al archivo físico de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Y luego, la parte creo yo que es importante para aquellos que hacen obra gris, la recepción y la liquidación de la parte de las obras, que creo yo que es bien importante, porque si no es parte de nuestra programación, es importante conocerla, ¿verdad? La parte de los pagos, cómo realizar los pagos a los proveedores en algunos aspectos, las garantías que les decía yo, que es el escudo que tiene la institución contra alguna dificultad que se le presente con el proveedor, ¿verdad? La parte de los requisitos de precalificación, que creo que es ahora un elemento bien importante. Si ustedes realizan, y yo lo coloqué pensando en que de repente ustedes tenían la parte de la compra de medicamentos en el extranjero, o de equipo quirúrgico o equipo en general que ustedes requieran. Algunas instituciones, pues casi que la mayor parte de sus insumos los encuentran en el mercado local, pero sí hay un apartado de la ley que nos permite verificar esa parte, ¿eh? Bueno, las prohibiciones y las sanciones, que obviamente van relacionadas algunas veces a aquellos errores que nos llevan a tener alguna sanción, ¿verdad? Por eso creo yo que sí es bien importante ser bien meticulosos en nuestro proceso. Yo, como, por ejemplo, les puedo decir, como digamos, como un elemento importante en el trabajo, yo cada evento de cotización o licitación, tenía mi mural donde decía, llevaba el flujograma de cada uno, de un lado tiene todos los pasos que hay que seguir dentro de un proceso de cotización y licitación. De otro lado lleva la ejecución real, y para ir verificando efectivamente que se diera paso por paso, con el tiempo debido, con la documentación que debe de ser, y aún más, ¿verdad? Creo que como una política interna, y así lo hicimos por escrito, es que nosotros dábamos o realizábamos más allá de lo que la ley nos pedía, porque si al final se trataba de ser transparentes, si se trataba o se trata, mejor dicho, no sé, que la ciudadanía conozca exactamente qué hacemos nosotros en este sentido, pues obviamente la documentación decía un colaborador mío, ¿verdad? La documentación habla mejor que 1000 palabras, ¿verdad? Sí. Bueno, las modalidades de adquisiciones. ¿Cuáles son esas modalidades que nosotros tenemos a nuestra disposición para poder adquirir cada una de las
digamos, de los insumos o de aquellas necesidades de personal incluso que tiene nuestra institución. Bueno, está la licitación, que está descrita desde el artículo 17 al 37 de la ley, y el monto es de 900,000 en adelante, 900,001, ¿verdad? Un centavo en adelante. Ya debemos, sin nuestra proyección de compra suma más de 900,000 quetzales, nos tenemos que ir a esta modalidad de licitación que la ley nos describe, ¿verdad? Sí, ¿quién es el responsable quién tiene la responsabilidad? Aunque cada uno tiene su responsabilidad en el grado que le corresponde, pero la autoridad superior es, en este caso, no sé si en el caso de ustedes, que de repente la junta, ¿verdad? Si tienen junta o tienen consejo, podría ser la autoridad superior. Luego viene la parte de la cotización, donde la autoridad administrativa superior ya podría ser el gerente, ¿verdad? En donde yo laboraba, el consejo de administración era la autoridad superior, y el gerente general era la autoridad administrativa superior, que era la que era responsable ya de los eventos de cotización, en el caso del contrato abierto, pues el Ministerio de Finanzas ahí no tiene monto por el procedimiento que se sigue. Y tenemos la subasta electrónica inversa, ¿verdad? Que no tiene precisamente un monto, porque eso lo va dando su procedimiento al final con la parte de cuando se hace la puja de los productos, ¿va? En este caso también la autoridad administrativa superior puede ser la responsable de este evento. Y luego tenemos las modalidades específicas de adquisiciones, ¿sí? Son 5 modalidades, que está la compra de baja cuantía, ¿va? Es una modalidad de compra en la cual nosotros podemos adquirir bienes, servicios que no sobrepasen los 25,000 quetzales, ¿sí? ¿De quién es la responsabilidad de este tipo de compras? Pues de la autoridad que autorice la adquisición, ¿verdad? Y me recuerdo que en el caso mío, que era la parte administrativa, el responsable de la parte administrativa, me correspondía autorizar ese tipo de compras. Entonces hay que tener mucha seguridad en lo que estamos haciendo, en lo que estamos comprando, porque efectivamente uno debe tener cuidado, porque es la responsabilidad. Uno no puede venir y alegar o excusarse en que uno no sabía o que uno no conocía lo que se estaba haciendo. Ahí creo yo que debe tener uno mucho conocimiento y mucha prudencia, ¿va? La compra directa, que va de 25,000 quetzales, un centavo, a 90,000 quetzales. Aquí ya interviene el portal de Guatecompra, ¿va? Aquí ya en la compra directa nosotros ya podemos publicar nuestras... en cotización y licitación se le llama bases. En la compra directa puede tener otro nombre, ¿verdad? Nuestros requerimientos, ¿verdad? Para que podamos nosotros anunciar a los proveedores la necesidad que nosotros tengamos y podamos tener la descripción de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? La adquisición por proveedor único. Esta es una, no sé si de repente por la naturaleza que ustedes de su institución, creo que de repente alguna vez han desarrollado este tipo de modalidad, que antes de determinar si efectivamente se puede aplicar esta modalidad, hay un procedimiento al inicio para determinar si efectivamente solo hay un proveedor, ¿verdad? Si se determina esta instancia, podemos aplicar esta modalidad. Si no, yo me recuerdo de una institución que estaba casi segura que no había segura en sus investigaciones, ¿verdad? Que no había ninguna empresa más que una en la adquisición de
insumo, y resultó que cuando realizaron su publicación en el diario de mayor circulación, había la intención de cotizar de otra institución, entonces ya no pudieron realizar esta modalidad, ¿verdad? Porque entonces ya no se determinó efectivamente la instancia de proveedor único. Bueno, la parte de la modalidad de los arrendamientos, ustedes creo que en alguna medida han utilizado, porque creo que hay insuficiencia de edificios, ¿verdad? Y el arrendamiento de bienes, el arrendamiento, el primero es de equipo y de mobiliario, o de todos aquellos elementos que nos ayudan a hacer nuestro trabajo, y en la siguiente modalidad es el arrendamiento de bienes inmuebles, que efectivamente es por la falta de edificios para que alberguen a nuestras instituciones, ¿sí? Y los casos de excepción, ¿verdad? Ahí se los enumero casi todos. El primero es de las situaciones derivadas de los estados de excepción, ¿verdad? Que en alguna medida hemos pasado y se han aplicado. La parte, el artículo 44, inciso B, hace una excepción al Ministerio de Salud, y efectivamente en el caso de ustedes también, que pueden adquirir de forma directa algunos insumos. Las entidades del Estado que pueden comprar directamente todo aquello que se haga o se realice en el extranjero. También es una excepción, pero les decía, también hay que cumplir algún tipo de normatividad. El Banco de Guatemala, ¿sí? La parte de la excepción que más utilizamos, digo yo, en muchas de las instituciones, es la contratación de servicios técnicos y profesionales, ¿sí? En el inciso F nos habla del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no aplicamos eso porque es exclusiva la excepción para ellos. Y finalmente la parte de los servicios básicos, que en la primera modificación que se hizo de la ley, no había una descripción de lo que era la parte de los servicios básicos. Entonces había a veces controversia por ejemplo, básico le llamamos nosotros ya también a la telefonía celular. Sin embargo, pues ya una aclaración ya nos colocó en el contexto de cuáles son efectivamente esos servicios que podemos incluir en esta parte de la excepción, ¿sí? Y entonces, de este conjunto de excepciones, pues rescatamos esas dos, ¿verdad? La contratación de servicios técnicos y profesionales que se pueden contratar de forma directa, ¿sí? Y el responsable es quien efectivamente autorice esa parte de la adquisición o la contratación de los servicios, y la parte de los servicios básicos, ¿verdad? Que ya es el agua, es el servicio de energía eléctrica, la extracción de basura, la línea de teléfono, pero la línea de teléfono residencial, ¿sí? No está afectada esa la parte del teléfono celular, ¿sí? Y luego, pues un artículo importante que tenemos que tener en cuenta es que todas las modalidades deben de acatar la normatividad de la parte del portal de Guatecompra, las adquisiciones en que se aplique cualquiera de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas a la ley y su reglamento. O sea, tenemos que tener en cuenta que no solo es la parte que le corresponde como excepción, sino el conjunto de la ley. Y en todos los casos, que no se nos olvide, es la parte de que debe de utilizarse precisamente el portal de Guatecompra, ¿verdad? Paso por paso debe de ser. Y luego algunas generalidades un poquito más puntuales sobre las modalidades, ¿sí? Y ahí está
digamos, cuatro o cinco elementos que debemos de considerar en cada una de estas modalidades. Y en el recuadro anaranjado con letra roja está en esta modalidad que fue reformado modificado, reformado en el Acuerdo Gubernativo 147-2021, por ejemplo, en la baja cuantía, en el artículo 26, ¿verdad? Que nos habla precisamente de los documentos que debe de contener el expediente que ampara la modalidad de compra, así como la temporalidad, ¿verdad? Ahora son 5 días hábiles para poder subir al portal de Guatecompras esos documentos. Antes no existían. La modificación nos amplió esa parte. Entonces, si vemos rapidito esta parte de la baja cuantía, primero es una modalidad de compra que se hace en un solo acto, ¿verdad? En un solo acto. Con un proveedor, con un solo proveedor, o sea, muchas instituciones, y creo yo que es un ejercicio válido, pero en aras de la transparencia debería de existir, por ejemplo, una base de datos de todos aquellos que nos pueden proveer de algunos insumos de algún tipo y que nosotros podamos realizar las compras en ese pool de proveedores, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ser reincidentes en un solo proveedor. Muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que ya hay una recurrencia muy marcada en un proveedor, en un solo proveedor. Cuando vemos nosotros el mercado de proveedores de un artículo, y les voy a poner el ejemplo ahorita de los insumos de limpieza, de sanitización, de limpieza, ¿verdad? Ahora han salido un sinfín de proveedores, obviamente. Cuando uno compra por este tipo de modalidad, tenemos que tener en cuenta que el proveedor esté precalificado, o sea, que cumpla con todos los requisitos para que nosotros podamos comprarle. Obviamente no podemos salirnos de ese contexto, pero ya hay muchos que ya cumplen con ese requisito, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener, o un consejo que yo les doy, si no es que ya lo hacen ustedes, es que se debe tener no solo un proveedor recurrente, sino un conjunto de proveedores que nos pueda brindar ya sea el bien, servicio que estamos buscando. Bueno, es un monto hasta 25,000 quetzales, no podemos pasar de ahí, porque si no tendríamos que haber realizado otra modalidad de compra. Debe de estar normado en el manual de normas y procedimientos, ya debe de estar normado. La responsabilidad, pues ya lo decíamos, es de quien autorice la compra. Ahora ya existe, ¿verdad? Como les mencionaba, los requisitos que debemos de cumplir, ya debemos de subir la factura, debemos de tener en cuenta los 5 días hábiles para esta parte. Yo creo que incluso yo tenía un cuadro donde pedíamos incluso a 5 o 6 personas de baja cuantía, en las compras de baja cuantía, 4 o 5 proveedores que nos pudieran brindar el servicio, y hacíamos un análisis. No necesariamente, obviamente hay insumos que se requieren de un día para otro, y yo creo que es bien factible si nosotros tenemos bien afinado nuestro procedimiento. ¿Qué aspectos tenemos que considerar en esta modalidad? Pues el precio, ¿verdad? Que obviamente cuando se compra en menor cantidad, el precio sube. Entonces tenemos que buscar a un proveedor que efectivamente no varíe tanto su precio por el volumen, aunque en algunos artículos me imagino yo que es así. De hecho, yo me topé con 2, 3 artículos que así eran, ¿verdad? La calidad, eso es importante, ¿verdad? Y el plazo de entrega.
¿verdad? Yo creo que esto es algo que ya se toma en cuenta en las instituciones porque es algo que se platica siempre que uno aplica el tipo de modalidad. Sí, hay que considerar la verificación del extremo de fraccionamiento. Recuérdense ustedes que es algo a que estamos sujetos, entonces tenemos que tener cuidado en ese punto, ¿va? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es rápida en su compra, ¿sí? Y es un procedimiento sencillo. Yo creo que la baja cuantía no es algo muy engorroso. Ese era uno de las modificaciones a la ley que se quería subir el techo de la baja cuantía, si no mal recuerdo, a 250,000 quetzales el techo de la baja cuantía, ¿sí? En la desventaja, bueno, podemos comprar a un precio más alto por el tipo de volumen de compra que realizamos. Aquí hay mucha discrecionalidad de los funcionarios para la adquisición, ¿verdad? Aquí, pues, aquí es el funcionario que autoriza o el funcionario que esté en el departamento de compras que muchas veces tiene una injerencia en el momento de seleccionar al proveedor, ¿verdad? Porque no hay ninguna limitación, solo de respetar precio, calidad, plaza de entrega, etcétera. Pero aquí tenemos sí pienso yo, una desventaja que es mucha discrecionalidad, ¿sabes? Bueno, no se obliga, en la ley no se obliga el programar las compras de baja cuantía, ¿verdad? En el plan de adquisiciones, ¿sí? No está normado el que incluyamos nuestros compras de baja cuantía, aunque tampoco dice que no lo hagamos, ¿verdad? O sea, yo creo que si vamos a hablar de transparencia y podemos hacerlo como les mostraba en la herramienta que desarrollamos, pues no tendríamos por qué no publicarlo, siempre y cuando el portal no lo permita. Bueno, la compra directa ya es una modalidad donde efectivamente ya incluye el aspecto de la utilización del portal de Guatecompras, ¿verdad? También es en un solo acto, ¿sí? Solo que aquí ya se ven varios proveedores, obviamente que están inscritos en la unidad respectiva para poder cotizarnos a las instituciones, ¿va? ¿Sí? Eso quiere decir que ya hay una competencia de mercado. El monto es hasta 90,000 quetzales. Creo que también este techo en la modificación que se quería o que se había propuesto anteriormente, se subía el techo de la compra directa. También tuvo una modificación en el artículo 27 que nos habla que debemos de tener términos de referencia para poder desarrollar esta compra. O sea, ya en la parte de la cotización y licitación tenemos nuestras bases. En este procedimiento que es la compra directa, ahora tenemos que tener nuestros términos de referencia, ¿va? ¿Sí? Para que podamos dar a conocer los requerimientos con sus especificaciones, exceptuando marca, ¿verdad? No es válido ante la ley que usted requiera un insumo ya determinando a la marca que quiere consumir, ¿va? Eso ya es una desviación que se da en algunos términos de referencia, ¿verdad? Que yo creo que eso ya se ha ido quitando y ya tenemos bien clara esa parte, ¿verdad? Los aspectos que hay que considerar, pues también, ¿verdad? La parte de precio, calidad y plazo de entrega, eso va a ser recurrente en todas las modalidades. También como ventaja es que es un proceso rápido, o sea, es de un día para otro.
por ejemplo, en algunos casos, si tenemos una buena planificación, si no estamos corriendo con la adquisición de última hora de un bien o servicio, pues hasta podemos dar un plazo más extenso para que nuestro requerimiento permanezca en el portal de Guatecompras. También da un indicio de que nosotros queremos ser transparentes y no tenemos ninguna dedicatoria para la compra de algún bien o servicio, ¿verdad? En el caso mío dábamos entre 2 y 3 días, dependiendo nunca dimos un día para la compra directa, sino siempre fueron arriba de lo que marcaba la ley, para que pudiéramos tener muchos más, proveedores que cotizaran. Y mire, nos fue bien porque efectivamente en esa medida que fue ampliándose la base de proveedores, conseguimos proveedores con mejores precios y en algunas ocasiones con mejor calidad, ¿sí? La desventaja pues sigue siendo la discrecionalidad en el momento de seleccionar el proveedor. ¿Por qué? Porque efectivamente, a pesar de que usted pueda tener el precio, la calidad, el plazo de entrega en cuenta, pues obviamente existen en algunas ocasiones que usted no se va a ir por el precio más bajo, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que efectivamente hay que documentar adecuadamente cuando se trate de eso. Por eso es importante a veces cuando uno requiere algo, y la misma ley nos permite pedir muestras, ¿verdad? Miren, eso pasa y le ha pasado a mi esposa en esta época de pandemia, que ve en una página de internet algún artículo, ve que llena sus requerimientos, lo manda a pedir y cuando lo recibe no es lo que estaba pidiendo. Entonces, obviamente nosotros que estamos invirtiendo o estamos desarrollando el presupuesto de una institución, debemos de estar seguros que efectivamente el precio que estamos pagando corresponde a la calidad de producto, ¿verdad? No siempre, como les digo, esto en algunas 2, 3, no sé cuántas ocasiones me pasó que tuvimos que documentar adecuadamente el que no nos hayamos ido por el precio mayor, o el precio menor, ¿verdad? Porque la calidad no correspondía efectivamente a esa parte, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que cuidar toda esta parte porque obviamente en el momento, porque la cultura es que usted tiene que comprar con el precio más bajo, ¿verdad? Sí, pero muchas veces el precio más bajo da la calidad, da una calidad no adecuada. Y les voy a poner un ejemplo. El papel que ustedes utilizan en sus impresoras. Hay de diferentes precios, ¿verdad? ¿Sí? Incluso hay papel que se puede comprar por contrato abierto, ¿sí? Bueno, yo trabajé en una empresa donde efectivamente se vendía papel, Xerox, para estar más claro, y nosotros efectivamente en ese tiempo, yo creo que sigue siendo, es uno de los papeles más caros que existen en el mercado. Sin embargo, yo les podría decir que es uno de los papeles que efectivamente cumple con muchos requisitos, no solo de calidad, sino de cuidado ecológico, etcétera. Cumplen muchas de las regulaciones internacionales que no se toman en cuenta cuando uno compra, ¿verdad? Entonces, había que de alguna manera verificar esa parte, ¿verdad? En algunas instituciones hasta tienen que mandar a hacer hornitos para calentar el papel porque se les pega, porque la parte de la, ¿cómo se llama esto? De la humedad afecta el papel, si no lo tenemos en un lugar adecuado, etcétera. Si no es de la calidad, se traban las impresoras, después tenemos problemas con las impresoras. Entonces, bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? A la hora de hacer una compra. Y nosotros no necesariamente tenemos que ser especialistas en todos los productos, pero sí conocer muchas de esas, o si no, recurrir y apoyarnos en un experto que ha de existir en nuestras instituciones, ¿verdad? La adquisición por proveedor único, pues como les decía, esta es una modalidad
que efectivamente pues se realiza con un solo proveedor, sí y solo sí se establece, ahí donde dice aspectos a considerar, lo pueden ver ustedes, se establece puntualmente que las características de un bien o servicio son cumplidas únicamente por un solo proveedor. Si se llega a esa instancia, obviamente nosotros ya podemos comprar de forma directa los productos que nosotros requiramos, ¿verdad? Eso yo creo que es bien importante esa parte, ¿verdad? Luego tenemos los arrendamientos. Los arrendamientos que nos permiten también cumplir nuestras funciones sin llegar a comprar esos activos que muchas veces nos dan gastos a largo plazo. Les voy a poner un ejemplo, no sé, en el caso de ustedes, pero por ejemplo hay instituciones que no tienen una flotilla de vehículos suficiente para cumplir sus funciones, entonces tienen que arrendar. Muy bien. Se hace el procedimiento para el arrendamiento de vehículos, pero también existe el dilema de por qué en lugar de rentar no compramos, ¿verdad? Igual pasa, por ejemplo, con las impresoras. ¿Por qué en lugar de no comprar equipo de cómputo no lo rentamos? ¿Verdad? Que es una de las cosas más recurrentes, ¿verdad? El arrendamiento de los vehículos, el arrendamiento de las impresoras y de algún otro equipo, ¿verdad? Por ejemplo, hace un tiempo yo trabajé en una empresa donde arrendaban los servidores para guardar su información, ¿verdad? Sigue siendo un buen negocio y efectivamente yo escuché de alguna institución que ahora está solicitando su presupuesto en el Congreso que quería invertir en compra de servidores porque los que ya tenían estaban desactualizados o no tenían la capacidad para guardar tanta información como se genera ahora. Entonces, también toda esa parte es importante. Ese es el dilema, ¿va? Arrendamiento o compra. Algunos, pues, después de su análisis determinarán cuál es la mejor opción, ¿verdad? Bueno, ahí hay, en los arrendamientos, pues tenemos una diversidad de empresas dispuestas a brindar el servicio. Y hay un mercado amplio, si son impresoras, si son computadoras, son vehículos los que queremos nosotros rentar, ¿verdad? Y va a depender el procedimiento, va a depender del monto que después de nuestro sondeo de mercado podamos determinar que se va a utilizar, ¿verdad? Si es menos de 90,000, compra directa. Si es arriba de 90,000, pero menos de 900,000, cotización. Y si es más de 900,000, pues la licitación, ¿verdad? ¿Qué desventaja? Bueno, hay alguna desventaja si la contratación no se realiza adecuadamente, se pueden tener inconvenientes que finalicen el contrato anticipadamente. O sea, si por ejemplo en un arrendamiento del servicio de computadoras no nos cumplen, pues eso nos puede dar algún tipo de molestia para poder cumplir el contrato. Pero es algo que usamos recurrentemente. Bueno, los arrendamientos de bienes inmuebles. También creo yo que ahora ya hay una gran gama de, no solo de empresas, sino de personas particulares que están dispuestas a arrendar sus construcciones y que nosotros podamos tener efectivamente ese tipo de bien inmueble que nos permita acercarnos a la población. El procedimiento, pues hay un procedimiento descrito dentro de la ley, pero el primer paso de ese procedimiento es justificar la necesidad, ¿verdad? Primero justificar la necesidad de ese bien que vamos a rentar. Efectivamente, la justificación se puede dar, pero también tenemos que, aunado a la justificación, tenemos que determinar la conveniencia de la contratación
de bien inmueble. ¿Cómo yo determino la conveniencia de la contratación? Bueno, uno, la conveniencia en el pago del arrendamiento, del valor del arrendamiento, ¿verdad? Muchas veces, y sale en algunas ocasiones alguna denuncia o algo que se está pagando más en un edificio o en un lugar donde está alguna institución, porque y existen en el mercado más, digamos, lugares donde podría estar. Bueno, ahí tenemos que tener nosotros un detalle de determinar la conveniencia de estar ahí, también por la ubicación, ¿verdad? Yo pasé por una carretera y donde había una subdelegación de una institución en una aldea, y luego me recordé de la conveniencia de la contratación, ¿verdad? Y dije yo, bueno, ¿será que los usuarios de esta delegación, de esta institución, todos están cercanos aquí? ¿O por qué sacaron, porque estaba en la cabecera departamental esa delegación, por qué sacaron esa delegación y la colocaron a 14, 15 kilómetros de la cabecera departamental? Yo me imagino, y pensando positivamente, que determinaron que con esa delegación en ese lugar, pues se acercaban a las personas que les brindan el servicio, y efectivamente en su parte de conveniencia la documentaron adecuadamente, ¿verdad? Porque si no, pues a la hora de revisión, pues habrá algún tipo de, digamos, de requerimiento para este tipo. Bueno, y luego tenemos que tener un procedimiento interno que debe estar normado dentro de nuestros manuales, que efectivamente por ejemplo, yo utilizaba un cuadro de revisión del inmueble, de ubicación del inmueble, de un mapa que nos permitiera ubicarlo en el lugar donde íbamos a colocarlo, etcétera, etcétera. O sea, bien documentado para que no exista ninguna mala interpretación del por qué estamos ubicando nuestra delegación o nuestras oficinas en ese lugar, ¿verdad? En este aspecto se adicionó al reglamento el artículo 29 bis, ¿sí? Bueno, que establece más puntualmente los requisitos para adquirir los bienes inmuebles, ¿va? Que antes no lo contenía. ¿Sí? Efectivamente, ¿verdad? Antes no contenía, por eso es una adición, el 29 bis al reglamento, ¿verdad? Las ventajas, la disponibilidad de contratar el servicio cuando no se cuenta con los inmuebles suficientes. Efectivamente, ¿verdad? Tenemos esta posibilidad de poder contratar los servicios de este tipo para colocar nuestras delegaciones, ¿verdad? Las desventajas, bueno, es un alto costo financiero, ¿eh? Para la institución, porque efectivamente, imagínense usted que usted pase 10 años de su vida rentando. Obviamente, si no puede hacer su casa, pues la necesidad lo va a obligar. Pero en algún momento dado habría que pensar en que efectivamente es un costo alto, financieramente hablando, para las instituciones, ¿verdad? Que al final va ligado a la parte financiera. Lo otro es el no encontrar, una desventaja en este sentido, es no encontrar un inmueble adecuado, porque miren, obviamente hay de inmuebles a inmuebles que se adecúen exactamente a lo que nosotros necesitamos. Obviamente, solo que lo hayan construido diciendo, mire, lo vamos a construir para ustedes, ¿verdad? Que no creo, ¿verdad? Pero sí, creo yo que a veces hay algunas veces en los departamentos donde cuesta un poco encontrar un lugar adecuado donde funcione, y hay que invertirle para poder adecuar a nuestros procesos o a nuestra atención al ciudadano este tipo de inmuebles, ¿verdad? Bueno, luego tenemos ya la licitación como tal, ¿verdad? Ya hemos hablado de ella,
ya sabemos que es un monto superior a los 900,000 quetzales. Hay un procedimiento establecido en la ley, ¿sí? Que efectivamente tenemos que ir observando paso por paso para no tener ninguna dificultad a la hora de una revisión, y más allá de la revisión, no tener esa dificultad de que nuestros eventos comúnmente y en el digamos en el argot de en el vocabulario de los que a veces hablamos nosotros en nuestra situación, se nos caiga ese evento, ¿verdad? Que por alguna situación que no tuvimos en cuenta o se presentó, y hay algunas situaciones que se presentan que ya no están precisamente en nuestras manos, pero todo aquello que esté en la observancia de la ley que nosotros podamos hacer, debemos de hacerlo, ¿verdad? Ahí ven ustedes todos los artículos que se reformaron en la parte del reglamento, en la parte del proceso de licitación. En el artículo 10, por ejemplo, nos habla ya de las obligaciones de los miembros de las juntas y el procedimiento para la suplencia, ¿verdad? Eso es bien importante porque ya está en este artículo y ya está más amplio efectivamente esos conceptos. El artículo 16, que ya nos aclara cuáles son los documentos del proceso de contratación, y adicionalmente nos da cómo debe elaborarse y que nos da la potestad de elaborarse según la naturaleza de la compra que vamos a realizar. Y entonces esos son los artículos que fueron reformados, ¿sí? El 10, el 16, se adiciona el 16 bis, que efectivamente, como les decía al principio, su característica en todas estas reformas o modificaciones nos da una ampliación ya de los términos que a veces estaban muy escuetos en el reglamento, que debería de ser un poquito más amplio, ¿verdad? Y en la parte del procedimiento, pues de la licitación, efectivamente, ya está escrito en la ley. Todo se publica en el portal de Guatecompras, desde la fase inicial, que es el anteproyecto de bases, para que los proveedores puedan enterarse de eso, hasta las bases definitivas que están en el proceso de revisión en la parte jurídica, ¿verdad? Que es parte del procedimiento, ¿verdad? Algo que hay que considerar es el tiempo que se lleva, que es más o menos entre 6 y 7 meses. Este es un promedio que lo tengo yo, a mí me daba menos, pero hay una publicación del Ministerio de Finanzas donde efectivamente nos define o nos da más o menos un tiempo promedio entre instituciones entre 6 y 7 meses, ¿va? Uno de los riesgos que se tiene efectivamente es que al final de todo nuestro procedimiento podamos tener algún tipo de interposición de algún recurso, ¿verdad? Que nos pueda de alguna manera retrasar nuestro proceso, o incluso pues votar este evento, ¿verdad? Luego tenemos la parte de cotización. Casi que los artículos reformados en el reglamento casi que son los mismos en la parte de cotización. ¿Por qué? Recuérdense ustedes que el régimen de licitación nos habla más ampliamente de los procedimientos, y algunos de esos procedimientos son utilizados por el régimen de cotización, ¿verdad? Se utilizan supletoriamente a este tipo de evento. Entonces, sus reformas casi que son las mismas, ¿verdad? Aquí lo que cambia es el monto, ¿verdad? Pero sí tenemos, y el tiempo, ¿verdad? El monto, y está regulado por la ley, hay que publicarlo en Guatecompras, hay que aprobar formularios y bases, hay que conformar la junta, ¿sí? Hay que realizar un contrato para esta compra,
Pues una de las desventajas, y es algo que se ha escuchado en muchas ocasiones, es el delito de colusión entre los oferentes, ¿verdad? Creo yo que es algo que efectivamente está todavía sobre el tapete y eso afecta mucho a nuestros eventos, ¿verdad? El procedimiento, como les digo, es un tiempo que está promediado entre algunas y otras instituciones, está entre 4 y 5 meses la realización de un proceso de cotización. Entonces, sí nos lleva un tiempo prudencial, ¿verdad? El contrato abierto, que ya no es una responsabilidad de la institución, sino que efectivamente es compartido este procedimiento entre la institución y el Ministerio de Finanzas, que es quien pues obviamente desarrolla en su mayor parte todo el procedimiento hasta llegar a la definición del proveedor, ¿verdad? Una de las desventajas que tiene es que hay pocas solicitudes de este tipo para la realización de este contrato, ¿verdad? De este tipo de modalidad, o sea, las instituciones no requerimos mucho del Ministerio de Finanzas para poder utilizar esta modalidad, ¿sí? Ahorita ya dentro de las reformas también existe ya algún tipo de tiempo que nos permita hacer más ágil esta modalidad, ya que algunas intervienen otras instituciones, por ejemplo, para podernos dar el precio de referencia a que podemos nosotros realizar nuestro evento. Entonces, no es una responsabilidad nuestra, pero efectivamente podría ser una alternativa para ir disminuyendo a veces la carga de trabajo que nosotros tengamos dentro de las instituciones, ¿verdad? Porque al final a veces la carga es alta y el contrato abierto nos disminuye porque su aplicación es más sencilla, ¿verdad? Y luego tenemos ya esta modalidad que no es tan reciente, pero que ya está siendo utilizada por muchas instituciones en algunos de sus eventos, ¿sí? Es la parte de la subasta electrónica inversa, que es una modalidad que novedosa, diría yo, en nuestro país, pero en otros países ya utilizada muy recurrentemente este tipo de modalidad, que efectivamente también es una responsabilidad compartida con el Ministerio de Finanzas, quien interviene con la utilización de algunos pasos o actividades que debemos de desarrollar en esta modalidad de compra. También sufrió algunas modificaciones, el artículo 7, por ejemplo, ya sufrió esa modificación, la literal C del artículo 36, que ya nos habla sobre el procedimiento para la realización más puntual de un proceso de subasta electrónica inversa y el contenido mínimo más la temporalidad, etcétera. O sea que ya va teniendo un poco más forma y es más entendible ahora la parte de la subasta electrónica interna, ¿verdad? La verdad es que el tiempo de ejecución es mucho menor que el de las otras dos modalidades. Y eso es la primera vez, porque ya las siguientes veces pues disminuye más el tiempo. Entonces yo diría que esta es una modalidad que en la medida en que nosotros nos vayamos especializando en ella, puede ser más efectiva, puede ser más transparente, porque efectivamente pues ya la intervención de la discrecionalidad va disminuyendo, ¿verdad? La intervención de las personas. Bueno, y así por el tiempo, rapidito, tenemos la licitación y la cotización, que tiene 5 fases, ¿verdad? Tiene la parte de la primera fase que le llamamos de administración,
¿sí? O introducción o fase inicial. Está la parte de la preparación, porque recuérdense que en este tipo de modalidad tenemos que preparar todos los documentos, las bases, el proyecto de bases, el contrato, todo eso que nos va a servir en el momento y que pasa a la tercera fase, que es el desarrollo, ya el momento en que la Junta está abriendo las plicas del evento. La siguiente fase, que es la formalización, después de que la Junta ya tomó su decisión de adjudicación, la autoridad superior ya aprobó lo que la Junta determinó, pues ya pasa a la parte de la formalización, que es la parte del contrato, y la parte de la finalización, que ya es el cierre del evento. Entonces, ¿qué nos lleva la primera fase? Bueno, la primera fase comienza e inicia mucho tiempo atrás de realizar nuestro evento, con la programación de nuestras negociaciones. Ese es nuestro primer paso de esta fase. Segundo es la solicitud de compra, ¿verdad? Ya está en el artículo 14 del reglamento, ya nos norma que todo proceso va a iniciar con un requerimiento de este. Entonces, todos tenemos que tener una solicitud de compra, un requerimiento de compra, como se le determina en su institución, pero debe de aparecer ese documento donde una unidad administrativa requiere eso. O sea, no es una responsabilidad, como muchas veces se dice, es que compras no lo hizo, ¿verdad? Sí, compras únicamente ejecuta aquellas solicitudes que las unidades administrativas requieren, ¿sí? Por medio de esto que se llama solicitud de compra o requisición de compra, ¿sí? Luego tenemos que verificar precisamente la disponibilidad presupuestaria, ¿va? Y eso ya es responsabilidad de la parte financiera. Y la segunda parte, la segunda fase, que es ya la preparación de los documentos que debemos de publicar en el portal de Guatecompras, ¿verdad? La parte de las bases, las especificaciones, las bases que contienen las especificaciones generales, las especificaciones técnicas, las disposiciones especiales que puedan tener las bases, si existen planos, si estamos hablando de algo que es obra gris, pues debe existir el plano, todo aquello que ayude al proveedor a determinar cuál es nuestra necesidad o cuál es nuestro requerimiento, ¿verdad? Todo lo tenemos que publicar en Guatecompras, que ya nos genera un NOG, ¿verdad? Que nos permite ya identificar nuestro proceso, ¿sí? En la parte de la licitación, lo que es que no se da en la cotización, pero en la licitación sí, es la publicación en el diario de mayor circulación. El diario también puede hacerse en el diario oficial, de hecho creo que hay que hacerlo, pero debemos de publicar, hacer una aplicación. Eso en la cotización no se da, pero en licitación sí, ¿sí? La entrega de las bases, que efectivamente pues se puedan, ahora con la facilidad del internet y todo, se pueden descargar. En algunos casos, por la magnitud, por el tamaño, por digamos, el volumen de la información, de repente no se puede hacer electrónicamente, pues se puede recurrir a la parte física, ¿va? ¿Sí? Y como paso de esta fase es la integración de la Junta, ¿verdad? ¿Sí? La integración de la Junta creo que es bien importante, y la misma ley nos dice cómo debe de estar integrada la Junta, que son 3 titulares, 2 suplentes, ¿verdad? Cotización y licitación, ¿sí? Cada uno obviamente debe de tener algún tipo de conocimiento en este tipo. A veces no tenemos, ¿verdad? Y la misma ley nos da la facultad de poder requerir los servicios de algún compañero de otra institución, ¿sí? Bueno, y entonces estamos en la fase de desarrollo, ya en el lugar de los hechos, ya en el lugar, la dirección, la fecha en que se señaló en las bases que se va a realizar el evento. Ahí ya tenemos precisamente
todos ya integra a la Junta, ya la Junta con todos los formatos que tengamos que llenar, como la asistencia de los proveedores, que debe de contener el nombre del proveedor, la hora en que se presentó, la firma, etcétera. Ya es un desarrollo propio de la institución, pero debe de existir un respaldo de un listado de proveedores, porque eso luego se debe de publicar en el portal de Guatecompras, ¿verdad? Sí, también debemos, ya el paso número 7, la calificación de las ofertas de parte de la Junta, y ahí, como les decía, podemos pedir las muestras, podemos ir incluso a visitar las instalaciones, etcétera, para poder determinar si efectivamente el proveedor puede más, si es una licitación y más, si se va a invertir cientos o no sé, miles de millones de quetzales, que nos permita verificar que el proveedor de veras está en la capacidad de cumplirlos. Dentro de mi currículum, ustedes escucharon, por ejemplo, que yo trabajé en Bimbo de Centroamérica. Fui gerente de recursos humanos durante 15 años con ellos, y dentro de ese lapso de tiempo se realizó el proceso de contratación del Ministerio de Finanzas de contrato abierto de la galleta escolar. Y en ese año que se abrió esa posibilidad, porque antes no se daba como se dio en esa oportunidad, la empresa participó y ganó durante 3 años consecutivos el proceso de licitación de la galleta escolar. Y ahí, por eso les decía yo de las muestras, ahí intervino, por ejemplo, los niños intervinieron como parte importante, ¿va? Y objetivo de la refacción escolar. Los niños intervinieron para probar los productos. Además, el Ministerio de Educación, gente del Ministerio de Finanzas, gente de la Contraloría, no me recuerdo qué otras instituciones vinieron a conocer las instalaciones de la empresa que están situadas en Chimaltenango, en el Tejar, para verificar efectivamente si tenían la capacidad para producir esas millones de galletas que se dieron. Entonces, sí está dentro del procedimiento, y creo yo que a veces es muy sano, conveniente, aunque se tarde un par de días más, poder verificar estos aspectos de parte de la Junta para tener un soporte más, digamos, más adecuado, o un elemento más de toma de decisión en la parte de la adjudicación, ¿verdad? Bueno, ya el paso 8 nos habla de la adjudicación, que debe de hacerse en acta, hacer todo un procedimiento para poder determinar esto. Luego, la parte de la publicación del acta en el portal de Guatecompras, ¿verdad? La autorización de la autoridad superior sobre esta parte, que ya es parte de esta cuarta fase, que es la formalización, que nos da la aprobación de la adjudicación, la notificación de la aprobación, ¿sí? Ahí, en este punto, se puede dar lo que nos habla el artículo 99 y 100 de la ley, que son los recursos de revocatoria o reposición, dependiendo quién haya autorizado la parte de la adjudicación. Así es el recurso, si es de revocatoria o de reposición, ¿verdad? Esto también tiene una temporalidad, que son los 10 días hábiles después de la publicación. Todavía tenemos que esperar a que se dé esa parte, ¿verdad? Y así se van alargando los tiempos, ¿verdad? Nos hablan de 40 días, de 10 días, de 5 días. Cuando hacemos la suma de todo este tiempo, efectivamente nos da ese tiempo promedio entre 5 y 7 meses que hablábamos, ¿verdad? Luego tenemos la presentación de las fianzas de cumplimiento, que es una de las fianzas requeridas para este tipo de eventos, la suscripción y aprobación del contrato y la remisión del contrato a la Contraloría General de Cuentas para tener ahí el resguardo respectivo. Y finalmente tenemos la fase de finalización, que es, en este caso, es un ejemplo de una
un artículo, de un bien que se debería haber entregado en la parte del almacén de nuestra institución, que es, se nombra una junta de recepción, ¿verdad? En algunos casos es de recepción de obra. Aquí, si fuera una obra, aquí se presenta la fianza de conservación de obra o de calidad, ¿verdad? En esta parte se levanta un acta para poder hacer constar todos los extremos, que se recibió la cantidad en el tiempo debido, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues se entrega al almacén, que ya es el responsable de poderlo entregar a la unidad requiriente, ¿verdad? Yo creo que en el caso de ustedes, de repente tienen más unidades ejecutoras, no creo yo que tienen no solo la central, sino las delegaciones tienen, son unidades ejecutoras, y por lo tanto, pues estos procedimientos los tienen que aplicar cada una de ellas. Y luego tenemos el conjunto de seguros que, de garantías o seguros que efectivamente nos dan esa seguridad que el proveedor va a cumplir con aquello que nos ofreció en el proceso de cotización, y llegamos hasta la adjudicación. Tenemos ahí en el artículo 64, nos nombra el de sostenibilidad de oferta, que va entre el 1 y el 5% del valor del contrato, su vigencia 120 días. El artículo 65, el de cumplimiento del 10% es el monto. El artículo 56 del reglamento, que fue reformado, ¿sí? El artículo 56 establece la temporalidad de la vigencia de la garantía de cumplimiento y se refiere a esta garantía en los casos de entregas parciales, ¿verdad? Esa fue la ampliación, la reforma que se dio. De anticipos, si dieron anticipos, ¿verdad? En algunas modalidades se hace. De conservación de obra, que les digo es precisamente para aquellas construcciones de obra gris que debemos de asegurar que efectivamente puedan estar resguardadas en el momento en que se dé alguna situación, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, nos vamos a algunas carreteras o algunas construcciones que hemos oído en algunos momentos, ¿verdad? Y luego tenemos el conjunto de artículos que nos hablan de las prohibiciones y sanciones, que también en algunos casos sufrieron algunas reformas. Tenemos el artículo 80, que nos habla de las prohibiciones que no podemos hacer. El 81, que nos habla del fraccionamiento, y que precisamente la parte de las nuevas modificaciones, nos podemos determinar que ya esta parte del fraccionamiento, ya su concepción ya fue ampliado, y que nos permite tener ya una claridad más amplia de lo que se trata digamos, es esta parte que no debemos de descuidar, ¿va? El incumplimiento de las obligaciones de parte de los proveedores. Hay otras infracciones que podemos considerar. La suspensión temporal que habla de los proveedores. Nos habla el 85 del retraso de las entregas que podemos hacer, la variación en la calidad o en la cantidad, ¿sí? Y otras responsabilidades en que podemos caer, ¿sí? Y finalmente, pues que efectivamente en algunos casos la Superintendencia de Bancos y particularmente en la Ley de Contrataciones, la Contraloría General de Cuentas es la encargada de verificar estos procedimientos y de poder pues imponer sanciones de tipo pecuniario, pero también de poder iniciar aquellos procesos que se consideren que hayan caído en algún delito, ¿verdad? Que creo yo que es lo que nosotros menos queremos cuando estamos en el ejercicio de
nuestra función, ¿verdad? Miren, hablar de la ley de contrataciones del Estado es sumamente apasionante, ¿verdad? Más cuando uno realiza el trabajo, ha realizado un trabajo ahí. Sin embargo, 2 horas no nos da mucho para poder ser muy puntuales. Y en el caso de la audiencia hay algunos que están iniciando o que no conocían muchas de las interioridades de la ley, pues esa parte fue como una introducción, ¿verdad? Aquellos que ya conocían y eran más, digamos, más conocedores de la ley, pues fue un refresco, ¿verdad?, de algunas cosas. Así es de que yo les agradezco mucho su atención, su participación, les deseo mucha salud, les deseo muchos éxitos